en las últimas horas hemos sido noticia nacional nuevamente, ¿no? Porque en un barrio de Formosa se generaron ciertas circunstancias que hicieron que llegara la policía, la provincia, un juez interviniente en la causa, además de los abogados que defendían a su cliente, que era una persona positiva a COVID, que quería quedarse a hacer el aislamiento en su casa. Algo que por ahí podría sonar como una cuestión sencilla, se queda o no se queda, terminó derivando en cuestiones un poco más profundas, ¿no? Por el operativo, la cantidad de personas implicadas, la relevancia que se le dio también nacionalmente al tema. Hoy esto está en todos los portales de noticias, podríamos decir hasta del país. Lo tenemos en línea al doctor Daniel Swisser, él nos va a explicar porque estuvo junto a la doctora Gabriela Neme en el lugar desde que ocurrió todo esto. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Y muy buenos días también para tu audiencia de las mañanas. Bueno, ¿qué pasó, doctor? Cuéntenos un poquito. O cuéntenos todo, no un Mira, poquito, sí. en Formosa pasa lo inédito, lo ilegal, circunstancias que oprimen realmente a la ciudadanía formoseña. Ayer, el señor Carlos Gustavo Massa nos llama muy preocupado porque estaba rodeado por policías, agobiado en su domicilio, con una orden de allanamiento en puerta para entrar a sacarlo y llevarlo a un centro de aislamiento. Llámese centro de aislamiento a una escuela, porque los centros de aislamiento en Formosa no son un hospital ni una estructura sanitaria donde alojan a las personas, son escuelas con camas de una plaza, colchones, sin médicos, custodiados por la policía, encerrados con candados, donde además tenemos los antecedentes que se mueren personas, porque murieron personas en los centros de aislamiento, murió una señora sentada esperando para que lo atienda un médico. En ese contexto, Carlos Gustavo no, por supuesto que no quería irse. Él había dado resultado positivo ya hace 6 días atrás. Él estaba encerrado en su domicilio, respetando los protocolos, cumpliendo todas las medidas sanitarias. No ponía en riesgo la salud de nadie porque no salía. No estaba violando ningún protocolo porque estaba encerrado. Sin embargo, los llaman por teléfono y le dicen que se van a ir a buscarle. Él les dice que optaba por seguir en su casa, seguir cumpliendo con el aislamiento, pero en el domicilio, como tantos otros formoseños lo hicieron, porque todos los funcionarios, inclusive funcionarios judiciales, cumplieron aislamiento en sus domicilios y todos somos iguales ante la ley. El agobio siguió, tanto que nos llamó por teléfono la doctora Gabriela Leme y a mí para que los defendamos, para que pueda él hacer valer sus derechos de paciente, porque todo paciente tiene derecho a elegir, es dueño y señor de su vida, de su integridad física y de su salud, y puede decidir tranquilamente quedarse en su domicilio siempre y cuando no afecte la salud de los demás, no salga. Eso estaba pasando. Nosotros con la doctora Neme obviamente empezamos a trabajar como profesionales, a buscar al comisario encargado que iba a ejecutar la orden. Empezamos a decirle que nuestro cliente iba a optar por quedarse en el domicilio a cumplir la cuarentena y que ello no implicaba ningún tipo de infracción al artículo 205, ya que no había un riesgo para nadie. Él no salía a la vereda siquiera a contagiar nada, estaba aislado. La oposición seguía por parte de la policía con qué iban a hacer, nosotros seguíamos cuestionando la ilegalidad porque era un acto ilegal realmente hasta que se hizo presente entonces el juez subrogante López Picabea, que está subrogando al juzgado número 3 en este momento, y también se dialogó con él, se trató de buscar todos los términos necesarios, legales, adecuados, para no llevar el caso mucho más allá de lo que la ley permite. El juez no entró en razón para nada, en todo momento trató de decirle a nuestro cliente que lo mejor que podía hacer es ir a un centro de aislamiento y que si no lo hacía iba a romper la puerta de la casa e ingresar por la fuerza.
realmente no esperábamos eso de la justicia, esperábamos un criterio de razonabilidad, tal cual lo estableció el presidente en el último decreto, que las medidas sanitarias se impongan de acuerdo al artículo 128 de la Constitución Nacional, dentro del marco de lo razonable. No es para nada razonable hacer un operativo de esa magnitud, donde había 2 camionetas policiales, 2 tráficos para transporte de tropas de élite, de antimotines, había más de 20 policías, pero no había un médico, no había una ambulancia. Entonces eso no estaba muy lejos de ser un operativo sanitario, era un operativo policial digno de una persona que se dedique a delinquir o de un narcotraficante de alto rango. Para nada era Carlos Gustavo, simplemente enfermó de COVID, como te puede pasar a vos, a mí, a cualquiera de tu equipo o a cualquier ciudadano formoseño. Claro. Tener COVID no es ser delincuente para que ¿A dónde lo pase llevaron, eso. doctor? Porque ustedes hicieron todo el seguimiento después, ¿no? Sí, sí, bueno, ingresan por la fuerza, rompen la puerta como se vio en las imágenes, como se vio reflejado en todos los medios del país nuevamente y también en medios internacionales, y lo llevan a una escuela, a la escuela 290 del barrio Villa Lourdes, donde, como te decía, no hay siquiera calefacción con el frío que hace. Mucha gente día a día que está en la escuela nos pide frazadas porque tiene frío, inclusive comida porque tiene hambre. Mucho menos va a haber un médico en el lugar o una cama con respirador, como ameritan estos casos. Daniel, sí. Estaba cómodo en su casa y Ajá. lo sacaron para ponerlo en una situación mucho peor. Daniel, te pregunto porque el gobierno de la provincia en todo momento, bueno, establece protocolos. Después de muchas idas y venidas se consiguió que se reconociera o se dejara hacer la cuarentena a las personas que tienen COVID positivo, sí, tienen hijos menores en la casa, otras características también. ¿Este ciudadano no estaba dentro de justamente la aplicación de este protocolo o sí estaba? No estaba dentro Ajá. de ninguno de los criterios establecidos para cumplir el aislamiento, pero es llamativo porque son cientos los infectados de Formosa y es como una selección que hacen únicamente para determinadas personas. Porque día a día nos envían mensajes de hijos de funcionarios o de hermanos de funcionarios o de funcionarios mismos que cumplen la cuarentena en su domicilio. Y dentro del marco de la igualdad ante la ley, pues, ¿por qué tiene que ser así? Y te O consultamos, aplicamos... Daniel, porque estuviste ahí, nosotros por lo que pudimos ver, porque seguimos todo el vivo, lo vamos a hablar con Gabriela, creo que más tarde, si así se puede, porque a veces se le complica con la agenda también. Vivía con otras personas este señor, no recuerdo el nombre, te pido disculpas, si vos sabés, o Sí, por ahí sí, conviene no Carlos. decirlo, ¿viste? Sí, vivía con otras personas. Sí, vivía con su hermana y con su madre. Ajá, y estas personas ya pasan a ser Las contacto dos estrecho, quedaron en la casa, uno se imagina, ¿no? eh, simplemente se lo llevaron a Gustavo nada más. Claro, Que no, como digo, te decía, ya se venía seis entiende, pero días sí, o atrás sea, cumpliendo es un una aislamiento. persona, Daniel, que vivía con otras personas, las estaba poniendo también en peligro de contagio, o si no, ya están contagiadas, ¿no? ¿Cómo quedaron estas personas? ¿En qué situación? Porque si bien ustedes No, no, fueron por esta, este caso, uno se pregunta si vivían todos juntos, puede haber peligro de contagio, ¿qué pasó con esa gente? no, esa gente quedó en su domicilio. O sea, por eso te digo, no se aplica un criterio cierto y razonable. Porque si así fuese, como decimos con la doctora Neme, si esto fuese razonable, si los centros de aislamiento realmente fuesen estructuras sanitarias, nosotros seríamos los primeros por decirle a las personas que se vayan a esos lugares y que van a ser mejor atendidos. Pero pasa todo lo contrario, la gente tiene mucho miedo de ir a esos lugares, por eso nos llaman. Estamos viendo gente que se mueren allí abandonados a su suerte, sin ningún tipo de atención médica. Tenemos ya 2 casos en Clorinda, uno en Formosa. El caso de Formosa es la señora Juana Gómez que se muere sentada en la cama esperando ser asistida. Estuvo Claro. toda la noche, la madrugada esperando la asistencia médica. Entonces nadie quiere ir a una muerte segura prácticamente en las escuelas.
a estar aislados. Pudieron escuchar, nosotros nos imaginamos no tanto la respuesta sobre este caso de esa señora que falleció en Formosa en un centro de atención, al igual que otro caso que ocurrió en Clorinda recientemente. No sé qué opinión formada tiene sobre la respuesta que dio el gobierno. No, no, el gobierno realmente se excusa permanentemente, se excusaba con los varados hasta que la justicia y la corte le hizo entrar en razón. Se excusaba por el ingreso ordenado y administrado, de lo mismo, hasta que tuvo que desaparecer. Pasó lo mismo con los centros de aislamiento, que eran violatorios de los derechos humanos, hasta que la Corte y los organismos internacionales, la Comisión Interamericana, tuvo que hacerlo entrar en razón, y ahora otra vez estamos viviendo esto, que a las claras es ilegítimo, porque si así no lo fuese, no estaríamos nosotros, los abogados, luchando por el respeto de los derechos. O sea, nadie, o sea, creo que ni Gabriela ni yo somos tan irrazonables en ir a plantear cuando la cosa va bien. Nosotros, por ejemplo, nunca planteamos la atención sanitaria del Hospital Interdistrital Evita, porque sabemos que ahí se cumplen los estándares sanitarios, sabemos que hay tren médicos, sabemos que hay respiradores, camillas y que están bien asistidos. Entonces nosotros no podemos ir a plantear nada o a discutir algo que se lleve ahí, pero sí no estamos de acuerdo en los encierros que se hacen en las escuelas, porque la gente se está muriendo en esos lugares y los resultados hablan a las claras. A ver, a Carlos Gustavo, por ejemplo, lo llevan a una escuela. Es más, te informo, anoche a las 1 de la mañana lo sacan a la madrugada y lo suben a una ambulancia y lo comienzan a trasladar a otro lugar sin darle aviso dónde lo llevaban. Estaba aterrorizado ese hombre hasta que paran en el hotel de turismo y lo bajan y lo cambian de lugar, lo llevan ahí. Pero, a ver, es una persona, un ciudadano, o sea, hay que contextualizar esto porque a cualquiera le puede pasar. Un ciudadano enfermo que tuvo a toda una fuerza policial en su casa, que le rompieron la puerta como un delincuente, que lo llevan a una escuela, que lo sacan a la 1 de la mañana sin saber dónde lo llevan. Es muy fuerte y cuando estás en manos de ellos realmente asustaría a cualquiera. Bueno, ¿cómo sigue todo esto? Uno se plantea, ¿no? Se pregunta, si ustedes tienen la seguridad de que se trata de un acto completamente fuera de la ley, ¿se va a hacer algún tipo de planteo en la justicia? Sí, por supuesto que lo vamos a hacer, vamos a plantear, porque a mi parecer hay una clara violación de los deberes de funcionario público porque no se han respetado las normas establecidas en la Constitución Nacional, en los códigos procesales, no se ha respetado la ley del paciente, en donde se opta por que él decida sobre su salud y sobre su cuerpo. Tampoco se ha respetado la dignidad de la persona humana establecida en el Código Civil. Hay muchas cuestiones legales que no se ha respetado, porque el gobierno de Formosa cree que porque estamos en pandemia la Constitución desaparece, o que cree que porque estamos en pandemia desaparecen nuestros derechos, y nada más alejado de la realidad. Esta situación de emergencia sanitaria debe reforzar aún más los derechos. Aquí pasa todo lo contrario, con la excusa de la pandemia, Gildo se ha encargado de reforzar su sistema opresor sobre el ciudadano e ir eliminando sistemáticamente los derechos humanos de las personas. Ya llevamos más de un año de vulneración de derechos y siempre la excusa es la protección de la salud y la vida. Y yo creo que se están perdiendo derechos como en ningún otro lugar del país y del mundo. Y lo que tratamos de buscar simplemente es el respeto de la dignidad humana, el respeto de los derechos humanos, y que el cuidado de la salud y la vida esté en equilibrio y en armonía con los derechos. Se han perdido derechos laborales, se han perdido libertades, se han perdido vidas. Entonces, hoy por hoy el formoseño tiene mucho más miedo de lo que le pueda hacer el gobierno que de infectarse. Es más, hay muchas más personas judicializadas que infectados.
Bueno, muchísimas gracias por la comunicación, vamos a estar atentos. Daniel, si hay alguna otra novedad en materia, ya sería judicial, si es que van a hacer una presentación como anticipaste. Bueno, Liliana, vamos a estar en contacto y hoy vamos a ver qué día nos espera porque seguramente van a ordenar otros allanamientos y espero que en uno de esos allanamientos a las fuerzas policiales no se le vayan la mano y terminemos en una situación mucho peor porque hay gente que por ahí nos llaman y está completamente decidida a no Bueno, salir y a utilizar inclusive la fuerza para resistirse. Y ahí se verían situaciones realmente feas e innecesarias porque es obvio que si un ciudadano en uso de su legítimo derecho de defensa golpea a un policía o hiere a un policía, quizás la fuerza policial también actúe con la misma vehemencia y estaríamos a pasos de que ocurra una desgracia totalmente innecesaria por las acciones que está desarrollando el gobierno. bueno, gracias Daniel por la comunicación. Bien temprano nos atendiste, sabemos que a veces ni dormís cuando estás con cuestiones como esta. Gracias y estamos atentos a si hay más novedades. Gracias Liliana, un gran abrazo.